Está con nosotros don Gustavo Villa, que es el secretario general de la Superintendencia de Bancos. Don Gustavo Villa, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Edwin, muchas gracias. Oiga, la idea, tal vez lo que más nos interesa, aprovechar la oportunidad que usted nos da en la mañana de hoy es esto, o sea, el centro bancario está tranquilo, no está pasando nada extraordinario por la decisión de la Superintendencia de Bancos. En efecto, Edwin, el sistema bancario nuestro es un sistema bancario muy sólido, muy estable, sobre la base de información que nosotros tenemos, que nos remiten los bancos con una periodicidad tanto semanal como mensual. Nosotros podemos asegurarte que el sistema está muy líquido. La liquidez de los bancos al corte del 30 de mayo estaban alrededor de casi 59%. Los activos del centro bancario ya totalizan casi 111.000 millones de dólares, están presentando un crecimiento de alrededor de casi 10%. La adecuación de capital, o sea, la solvencia patrimonial del sistema también es muy sólida. Al mes de marzo de este año, la adecuación patrimonial es de casi 15%. Nosotros exigimos un mínimo de 8%. O sea, esto es indicativo de que el sistema está sólido, los ahorros siguen creciendo, los bancos siguen prestando a la economía panameña, inclusive en un ritmo de crecimiento ligeramente superior al crecimiento que está teniendo la economía. Eso nos da luces de que el sistema está muy sólido y muy estable. ¿Eso qué significa? Que en algún momento, y por un segundo no vamos a usar ningún nombre, en algún momento este ente rector, que es la Superintendencia de Bancos, detecta o determina que alguno de los bancos que están en el sistema no está cumpliendo con algo de lo que la legislación exige y procede con una sanción, esa sanción no significa que entra en un descalabro ni el banco ni el sistema. Es lo que significa lo que usted nos está diciendo. Exacto, en efecto. Nosotros en la superintendencia, nuestra responsabilidad es velar porque los bancos del sistema operen de una manera saludable en cumplimiento con todo el marco de regulación, pero sobre todo que nosotros tengamos una valoración de riesgo de que el banco es viable a corto, a mediano y a largo plazo. Si nosotros encontramos algún tipo de desviación o algún tipo de incumplimiento a nuestro marco regulatorio, entonces en ese caso imponemos una sanción según la falta al reglamento o a la regulación nuestra, ¿no? En base a esto que me está diciendo ahora sí voy a particularizar. Sobre todo para los cuentavientes del Banco Universal. Esta acción asumida por la Superintendencia de Bancos, que por lo que escucho, conocedores del tema están ponderando positivamente la acción desde el punto de vista de que hizo lo que tenía que hacer, y es lo que aspiramos los panameños, vivir en un país donde las leyes no solamente existan, sino que se cumplan. ¿Tienen los cuentavientes del Banco Universal razones para preocuparse por el dinero que está ahí depositado de ellos? En este momento, sobre la base de la última información que nosotros teníamos del banco al cierre del 30 de mayo, inclusive un balance que recién acabamos de hacer y construir al día lunes, los depósitos primarios, o sea, aquellos depositantes menores de 10.000 balboas, existen suficientes recursos líquidos para atender con creces los ahorros que tienen estos pequeños cuentavientes en el banco. Como hemos expresado anteriormente, los depósitos de menos de 10.000 balboas, que representaban cerca de 22.400 cuentas en el banco, suman alrededor de 13 millones de dólares. El banco tenía recursos líquidos a esa fecha por alrededor de casi 56 millones de dólares. Así que en ese sentido, los ahorros de los pequeños clientes del Banco Universal están totalmente seguros. Asegurado. Tal vez la parte más difícil de esta historia. Un día X, primero la intervención es por 30 días. Entiendo que la superintendencia puede determinar si extiende esos 30 días o no. Pero el día X va a terminar la intervención. El temor para los vinculados al banco es que se dé lo que llaman los banqueros una corrida. ¿Se atrevería usted a recomendar, a decirle que no tendría por qué preocuparse? ¿O por el contrario?
Veamos un poco y pongamos en contexto las fases y las etapas que vienen en lo sucesivo. Lo que la superintendencia realiza el viernes 5 de junio es una toma de control administrativo y operativo. Ese es el término correcto que está estipulado en la ley bancaria. Nombra un administrador interino y él tiene un plazo hasta 30 días y si él considera que requiere, por la complejidad de lo que se ha encontrado, un plazo adicional, la superintendencia puede prorrogar ese plazo adicional. Pero el término es hasta 30 días. En este caso particular, en el caso de Banco Universal, nosotros estamos confiados de que el administrador y el trabajo que ya previamente se ha hecho por todas las supervisiones que se venían haciendo a Banco Universal, es probable que ese término no vaya a llegar hasta los 30 días. Él tiene en este periodo que presentar a la superintendencia de banco las posibles alternativas para poder que la superintendencia tome una decisión que sea la más óptima posible para que el banco pueda continuar con un negocio en marcha, que puedan venir nuevos inversionistas, que puedan venir otro banco, preferiblemente la Plaza, o si es otro banco de otra jurisdicción, todo eso puede estar en las alternativas o en los escenarios, que absorba lo que puede ser rápidamente como los activos más fácil, los activos de más rápida recuperación del banco y por ende los pasivos que calzan con esos activos. Eso es lo que la ley establece en el concepto de lo que en la jerga financiera se conoce como banco bueno, banco malo. O sea, se pueden tomar una masa de activos que pueden rápidamente ser cesionados o vendidos a un inversionista o a un banco de la localidad. Ahora, ¿qué vinculación encontró la superintendencia de bancos? Porque esta intervención se da justamente cuando al mismo tiempo surge la noticia de una empresa, Hidalgo Hidalgo, girando cheques a favor del señor Birsi, que a su vez giró cheques a otras personas y otras empresas, cheques del Banco Universal, de una cuenta contra el Banco Universal, en donde la familia Birsi tiene una participación importantísima por lo que he podido leer. ¿Una cosa está vinculada a la otra o esto es objeto de una investigación que viene desde tiempo atrás? Yo creo que tu pregunta me permite aclarar un poco lo que es la responsabilidad y la actuación de la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos no es un ente investigativo. Tampoco nuestra responsabilidad está en la esfera judicial ni penal. Ese es un ámbito que toca a las autoridades competentes, en este caso el Ministerio Público, y si se tratase un tema investigativo, ese ámbito está en la Unidad de Análisis Financiero. La superintendencia lo que hace es prevenir y supervisar a los bancos. Sobre la base de eso, toma sus decisiones. Lo que veíamos en Banco Universal, y no de ahora, sino que lo que veníamos viendo en Banco Universal desde hace aproximadamente un año y medio, es que los riesgos que encaraba el banco eran cada vez riesgos más crecientes. Año y medio, más o menos. Más o menos, aproximadamente más o menos. Ya se habían completado cerca de 2 inspecciones a Banco Universal. Sobre la base de esas supervisiones nosotros habíamos hecho y veníamos trabajando con el banco una hoja de ruta, tratando de que el banco pudiera superar las dificultades y vulnerabilidades que estábamos encontrando. Entre esas medidas nosotros requerimos a los accionistas del banco que capitalizaran el banco. Y eso se pudo hacer en el mes de febrero de este año, cuando el banco se capitalizó en alrededor de casi 12... Capitalizar es plata fresca, plata nueva. En alrededor de casi 12 millones de dólares. Además, habíamos puesto unas restricciones sobre tener operaciones con partes relacionadas, porque veíamos que el banco tenía una concentración elevada en sus operaciones o sus financiamientos con partes relacionadas. Esas restricciones, esa serie de vulnerabilidades es la que nos llevan a nosotros a tener una atención especial con Banco Universal. Y en los eventos que se suceden casi en los últimos meses de este año, nosotros hemos visto que la capacidad que tenía Banco Universal
sobre todo la parte de su gobierno corporativo. Y ahí yo creo que queremos señalar y mandar un mensaje correcto. O sea, nosotros tenemos un marco regulatorio que hace mucho énfasis en la responsabilidad que tienen que tener los accionistas, la calidad de sus accionistas, en los mecanismos de control interno que tiene que tener el banco, en la tolerancia de riesgo, y tiene que haber una separación muy clara entre los roles de los accionistas y de su junta directiva y el rol de la alta gerencia. Entonces, la superintendencia de banco como ente venía desde hace año y medio haciendo las advertencias y ubicando situaciones de, digamos así, fallas. Exacto. Tanto es así que el banco termina siendo capitalizado en febrero más o menos en 12 millones de dólares, dinero fresco, creo que le llaman a eso. O sea, nuevas inversiones, nuevos accionistas, los mismos accionistas metiendo más plata. Eso es. ¿Qué hubo entonces? ¿Coincidencia? Yo diría que una coincidencia y uno de los elementos que creo que crea un entorno, en el caso de Banco Universal, todavía más delicado, porque el riesgo reputacional que encara el banco, claro, en los últimos meses, obviamente ponía una presión importante sobre la capacidad del banco como negocio en marcha. Que es algo que tengo entendido que es un activo que no se puede medir de un banco, la confianza. Exactamente. Tengo entendido que eso es muy negocio, fundamental en el negocio de la banca. Este negocio es un negocio de confianza. Y justamente por eso, ya finalizando esta oportunidad que usted nos ha dado en la mañana de hoy, le quiero preguntar si es que cabe la posibilidad de una respuesta de su parte. El país está viendo una cantidad de información de millones. Las autoridades que investigan y los jueces determinarán si hay responsabilidades o no. Pero muchos nos preguntamos, muchos que no conocemos, sabemos que existe un banco, pero no conocemos la regulación, etcétera. Siempre nos preguntamos a dónde estaban los famosos oficiales de cumplimiento, a dónde estaba la UAF, que es otra historia. O sea, hubo tanto movimiento de millones de dólares en los bancos, de dinero producto de transacciones desde el gobierno o de negocios con el gobierno, porque cuidado, no es malo ni es un ilícito hacer negocios con el gobierno. Lo malo es que se estaban dando movimientos de millones y nadie decía nada. ¿Qué pudo haber pasado allí? O si eso será objeto también de un eventual análisis de la superintendencia de banco. Sí, en efecto, Edwin. Yo creo que poniendo las cosas en una perspectiva correcta, okay, o al menos de la visión que tenemos en la superintendencia, como tú manifiestas, en efecto, hacer negocios con el gobierno no es un pecado. Eso es así. Y sobre todo cuando los procesos y procedimientos del gobierno, el banco debe dar por buena fe de que esos procesos y procedimientos se están cumpliendo. Porque lo que reclama mucho don Gustavo Villa es que yo voy al banco y quiero depositar $10,000, $11,000, no me acuerdo cuánto es la cifra, y te piden hasta el modo de caminar. Y entonces, ¿cómo esta transacción de tantos millones nadie preguntó qué hora es? Ese tipo de fallas o esa vulnerabilidad que hemos visto en el sistema es parte de los correctivos que nosotros estamos requiriendo de los bancos. O sea, que están dándole seguimiento al tema. Exacto. Por eso para nosotros, más que la sanción, más que cualquier otra acción, lo que nosotros hacemos énfasis, y de ahí partimos en esta conversación, es ver la responsabilidad nuestra, la tarea nuestra es la tarea de prevención. Y lo que nosotros queremos hacer es rápidamente que los bancos puedan introducir los correctivos que son necesarios para que su sistema operativo, su esquema de control interno pueda asegurarnos que estas vulnerabilidades se mitigan. Dos cosas, entonces, rescato entre todo lo que nos ha dicho don Gustavo Villa, secretario general de la Superintendencia de Bancos. Lo último, que la Superintendencia está haciendo su trabajo y está haciendo las verificaciones de esto y cualesquiera otros casos. Y si fuera el caso que requieren sanciones, se darán. Pero que, y tal vez lo más importante que se ha dicho esta mañana, una sanción a un banco no trae como consecuencia ni que el sistema bancario del país está en problemas, ni que el propio banco está en problemas, sino, oiga, usted faltó en esto, tiene una sanción, cumple con la sanción, resuelve el problema y siga funcionando. Eso es lo que entiendo. Exactamente. Bueno, creo que tal vez es lo fundamentalmente más importante de la boca de un ente rector, en este caso el secretario general de la superintendencia. Amigos televidentes, el centro bancario está sano, está saludable, no hay problema.
No hay por qué estar nervioso el que tiene cuenta de ahorro, el que tiene plazo fijo, todo está funcionando y sobre todo lo más importante, está la fiscalización de la superintendencia funcionando. Y si me permites, Edwin, credibilidad únicamente, Y confianza en los mensajes que manda la superintendencia. Excelente. Hay una serie de rumores en la comunidad totalmente Que infundados. no pasan de ser rumores. Y que no quedan más allá de eso. Don Gustavo Villa, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos ha dado de entender un poco, más allá de la noticia de cuando se dio, entender que no hay consecuencias más allá del propio banco, que el resto del sistema está funcionando. Muchísimas gracias. Muy amable.